Dios les bendiga, Dios le guarde, su hermano Gabriel Veras, en un sermón de avivamiento. Estaremos utilizando la palabra de Dios en el libro de Lucas 6:38. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará, medida buena. Amén. Esta palabra lleva como título: dando es como se recibe. En la actualidad, en la iglesia cristiana, hemos estado pasando por un proceso que algunos expertos en Biblia o biblistas le han llamado cristianismo en crisis. Dado de que se ha abusado mucho de este versículo y de otros para explotar a las personas y sacarle el dinero de sus bolsillos. Lamentablemente, esto le ha quitado la santidad al privilegio del dar, a lo beneficioso del dar, porque tenemos una doctrina bíblica que se basa en dar, que es mejor dar que recibir. Siempre, desde el principio, el ser humano ha tenido que dar, presentar ofrendas ante Dios, ya sea de los frutos o sea de los animales que Dios le ha dado, y también del dinero. Entonces, en esta era, dado los muchos abusos que han hecho ciertos predicadores, que no es que todas las iglesias evangélicas o cristianas bíblicas son así, pero hay una gran cantidad de pastores que han abusado de esto. Y la oportunidad que voy a tomar ahora no es para predicar en contra del evangelio de prosperidad, aunque voy a mencionarlo de manera corta, a grosso modo. Voy a hablar de los versículos bíblicos que sí nos mandan a dar, y que sí nos mandan a ofrendar, que sí nos mandan a colaborar y amar a nuestro prójimo. Entonces nos dice textualmente: dad y se os dará. O sea que si tú das, a ti te van a dar. Y luego dice que eso va a ser en cierta manera proporcional, pero en cierta medida va a ser hasta mejor. Dice medida buena, o sea, apretada, remecida y rebosando. O sea, siempre y cuando tú puedas dar, tienes que dar. Siempre y cuando tú veas que hay una necesidad, tienes que dar. Siempre y cuando puedas dar, tienes que dar. Y Dios no se va a quedar con lo que tú estás dando. Y dice que rebosando darán en vuestro regazo. O sea que va a haber una recompensa. Pero no dice que esa recompensa necesariamente sea financiera, pero tampoco excluye la bendición financiera. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, de la misma manera que tú seas bueno, de esa misma manera a ti también se te va a retribuir. En los círculos no cristianos le llaman causalidad, y en otras corrientes le llaman de otra manera. Pero en fin, dad y se os dará. Otro versículo que me llama la atención es una pericopa del Señor Jesucristo. Sí, subraye esa palabra y investigue. Pericopa. Esa pericopa está en Hechos 20:35. ¿Qué es una pericopa? Son dichos que los apóstoles citan y discípulos de los apóstoles que no aparecen en los evangelios ni en ninguna de los otros libros, pero que algún apóstol o algún discípulo de apóstol o padres de iglesia de alguna manera tienen registros de palabras que fueron dichas por Jesucristo, pero que no están en los evangelios. Eso se llama pericopa. Y aquí dice: en todos mostraré que así, trabajando, debéis
ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es la Biblia latinoamericana. La Biblia de Dios habla hoy dice, siempre les he enseñado que así deben de trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. La Nueva Versión Internacional, con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. La última versión que voy a leer es la Reina Valera 2015. Dice, en todo le he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles. Tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, también existe lo que se llama ser mezquinos. A mí me ha pasado y créanme, Dios está trabajando con mi corazón. A veces tenemos la oportunidad de dar, aunque sabemos que tenemos ciertas necesidades en nuestra casa, y no damos, pero nos comemos el dinero en una fritura, o en un refresco, en un Nintendo, en algo, por pequeño que sea. Y a veces hay necesidades reales y uno no apoya esas necesidades porque uno entiende que uno está primero. Entonces este sentido de mezquindad es algo que está ocurriendo mucha gente en la iglesia, que tiene la oportunidad de ofrendar, de dar, incluso de ofrecerle su ayuda a personas que están en necesidad, comprarles ropa, zapatos, lo que Dios pone en el corazón. Pues la gente muchas veces se piensa que lo van a rechazar, o tal vez piensan, no, esta persona se está haciendo y para que la gente le dé. Entonces, lamentablemente tendemos a ser jueces en vez de ayudar a los demás. Otro pasaje interesante, Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. A fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. La Biblia de las Américas. Efesios 4:28. Entonces, aquí vemos otro énfasis más en el apóstol del privilegio de dar y de colaborar con la causa de Cristo. Entonces, vamos a meditar en esto. Ya estoy casi terminando. Me faltan 2 pasajes por leer. Quiero que vayan buscando para que lo tengan ahí presente. Es Mateo 25. En Mateo 25 se da una situación que es acerca de cómo Cristo piensa en cuanto a esto de dar y de ayudar a la gente. Entonces, leo la siguiente palabra. Dice en el libro de Gálatas del verso 6 al 10. Preste mucha atención porque en este pasaje se hacen énfasis la gente que tienen una doctrina de la prosperidad manipulada, lo que le llaman mucho siembra y le llaman el evangelio de la prosperidad. Vamos a ser honestos, hay principios en la Biblia de prosperidad, pero que no es una prosperidad únicamente de recibir dinero. Dios, la única prosperidad que hay no es dinero. Dios puede bendecirte. Entonces hay gente que ha manipulado la parábola del sembrador para hablar de que una tierra es tierra fértil. O sea, una iglesia que el pastor es muy carismático, muy dinámico, que la iglesia está creciendo, que todo está pasando perfecto en esa iglesia, entonces es una buena tierra. Y la gente tiende a mandar el diezmo a ese pastor en vez de a su pastor. Tiende a dar dinero porque se le promete que si da, el Señor le va a devolver al 100 por 1, o 4 veces lo que dio, y a veces el doble, o triple, o 4. Puede ser cualquier profecía o palabra que se le ocurra a ellos decir. Entonces ellos abusan de principios bíblicos, pero abusan más de una parábola que no tiene nada que ver con el dinero. En este caso, el pasaje del libro de Gálatas sí habla de dar y de apoyar
Pero el pasaje de la parábola del sembrador no habla de eso. Habla de la semilla, que es la palabra de Dios. Bien. Así dice la palabra de Dios en Gálatas 6. Ya estoy terminando. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Oigan bien, versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. O sea, cualquier cosa que tú tengas que le pueda hacer bien a un maestro, a un pastor, a un líder que tienes por encima de ti, una camisa, una corbata, una cartera, dinero, comida, lo que sea, dice que lo compartas con las personas que están ayudándote espiritualmente, que te están instruyendo. Y el versículo 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha de lo que siembra. Vean bien que sí tiene connotaciones con el versículo 6. Dar al que te está ayudando espiritualmente, al que tiene ministerio. Y luego te dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha de lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Ahí vuelve a recaer en lo que estaba hablando antes, que las obras de la carne. Y habla del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 16 en adelante. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ahí vuelve y recae la ley de la siembra y la cosecha. Verso 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la iglesia, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, dice Mateo 25, del 33 al 35, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me llevaste a tu casa y me recogiste. Preste atención, le está felicitando a las ovejas y dice, venid a mí benditos. Y luego le dice, ¿por qué lo está felicitando? ¿Por qué los está recompensando? Heredar el reino, ¿verdad? Y luego le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces, tenemos esa situación en la iglesia, que muchos estamos enfocados también a solo dar para los hermanos de la fe. Y aquí vemos que también el Señor nos manda a visitar a los enfermos, a los presos, a dar a los necesitados y hasta recoger personas que necesitan ayuda. Es muy riesgoso, lo sabemos, que una persona que vive en la calle nos puede matar, nos puede hacer daño, puede dañar a alguien en nuestra casa. Pero para eso tenemos el Espíritu de Dios, para eso tenemos la oración, para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la guianza de Dios. Y también hay lugares que están recogiendo a esas personas que necesitan nuestro apoyo financiero para seguir sustentando a esa gente que no tiene que comer. ¿Qué hacemos nosotros? Nos duele dar. Yo en este mensaje no he mencionado el diezmo, porque sé que el diezmo, a pesar de que se ha abusado de él en muchas maneras, verdaderamente, y se ha exigido de manera obligatoria en la mayoría de los casos, podríamos decir que la gente se ha dejado confundir. ¿Por qué? Porque el diezmo es un principio. El diezmo en el Nuevo Testamento no lo podemos tomar como un mandamiento obligatorio, ni tampoco ningún pastor que le diga que usted está en maldición, o que usted es un ladrón y que está maldito. Lamentablemente le están usando Malaquías capítulo 3, que se refiere a Israel, al templo, ¿verdad? Los judíos actualmente no están diezmando porque no hay templo. Los judíos actualmente no están matando animales en sacrificio porque no hay templo. Y el diezmo tenía que ver con el sacerdocio y con el templo. Entonces, una vez el templo sea restaurado, ellos van a volver a diezmar y van a volver a matar sus animales porque ellos no creen en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Antes de que se estableciera la ley mosaica, Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Abraham entendía que eso era un principio espiritual de bendición.
Jacob, cuando se durmió en la piedra aquella, que le llaman Betel, y que soñó con lo de la escalera y toda esa situación, y que le prometió a Dios que si lo bendecía le iba a dar el diezmo de todo. Es porque el diezmo ya era un principio conocido en la antigüedad, no un mandamiento. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un compromiso, y es que la casa de adoración donde nosotros estamos yendo necesita por lo menos más de un 5% de nuestros ingresos. Eso es relativo porque hay gente que gana mucho más. Para mantenerse pagando la luz, los servicios que la iglesia paga y hasta la comida que la iglesia comparte. Entonces, un 5% es muy poco. Un 10%, un 10% suena justo, ¿verdad? Aunque entendemos que si nosotros estamos llamados a tener un compromiso con Dios, debemos de dar mucho más del 10%, porque hay necesidades en las misiones. Hay necesidades para comprar libros de escuela dominical. Hay necesidad para el buen samaritano, que son ministerios que se dedican a dar comida a los que no tienen con qué comprar. Y un sinnúmero de necesidades que hay, de ayudar a los que no tienen casa y otras cosas. Que si la iglesia no recibe esos fondos, y si los hermanos en Cristo no damos esto en honor a Dios como una ofrenda, lamentablemente vamos a tener que reunirnos en la calle o dividirnos en grupitos de célula en casas, y no va a haber una iglesia, no va a haber una organización, no va a haber literalmente pastores, y ya estamos en un tiempo diferente. Ese sistema que se implementó en la iglesia primitiva era una necesidad del momento. Entonces, no podemos predicar en contra del diezmo, pero sí podemos hablar en contra del diezmo obligatorio. Pero les aseguro que los que viven predicando en contra del diezmo no dan ni siquiera ofrendas. Y si la dan con mucha mezquindad. Entonces, si tomamos en cuenta las palabras de Jesucristo, que dijo, dad y se os dará, medida buena, Él sí está prometiendo bendecirte. Cuando el apóstol Pablo dice que demos con alegría y que Dios ama al dador alegre, Él sabe lo que está diciendo. Entonces, algunas personas dicen, Dios bendice al dador alegre. Es verdad, Pablo no usó la palabra bendice, pero lo quiso decir. Y Pablo le interesa que la gente diera de gana, no con obligación. Sin embargo, si leemos más profundamente el Nuevo Testamento, se nos habla de hacer sacrificio de labios, aun cuando nosotros no queremos dar gracias a Dios o nos pesa, que son cosas que a Dios le interesa, los sacrificios. También debemos de dar en sacrificio, no con tristeza. Pablo lo que quiere es enseñar a la iglesia a quitarse esa actitud de mezquindad, de dar con tristeza, y que aprendan a dar sin sentirse tristes. Y que no lo hagan porque ustedes tienen necesidad financiera. No dé con tristeza, ni por necesidad. O sea, él está tratando de enseñarnos un principio de dar con alegría. Y cierta manera, como dice la palabra, que a Dios nadie lo engaña, de Dios nadie se burla, y que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y eso incluye bendecir el ministerio que nos está alimentando con la palabra de Dios. Esto no se trata de que si el diezmo es obligatorio o no. Esto no se trata de que si soy salvo por ofrendar o no. Se trata del sacrificio mayor que nosotros experimentamos, que es el habernos entregado a Cristo y reconocer ese sacrificio de salvación en nuestra vida. Entonces nosotros, en honor a Dios, que nos ha mantenido en una casa, en una familia, en la cual debemos de estar y de ayudar mayormente, y también tenemos que ayudar a los de la gente de afuera, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces nos manda a trabajar para dar, nos manda a trabajar para tener que compartir, nos manda a trabajar también no solo para ayudar a los de la iglesia, sino a los que están afuera. Nos manda a sembrar, porque de lo que sembremos vamos a cosechar. Esto no es el evangelio de la prosperidad, eso es parte del evangelio, pero que todo lo han monetizado y lo han convertido en una transacción de que si tú le das a Dios, entonces Él te va a dar 4 veces, 100 por 1. Bien, para ir terminando, voy a leer
una de las más bellas historias que hay en la Biblia, la ofrenda de la viuda pobre. Marcos 12, 41 y 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos estos dan de los que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Dios habla hoy, Marcos 12, 41 al 44. Entonces esta viuda pobre que solo dio 2 sheles de bronce, dio más que todos los demás, porque ella no dio de lo que le sobra, ella dio de lo que no tenía. Y a veces el Espíritu de Dios nos va a guiar a ofrendar, no a pactar, sí a sembrar, porque todo lo que hacemos, bueno o malo, se siembra y se cosecha. No solamente que usted dé o no dé, es que si tú no das, estás sembrando, y si das, también estás sembrando. Si siembras positivamente, vas a cosechar positivamente. Si siembras negativamente, vas a cosechar cosas malas. Por eso es mucho mejor dar que recibir. Son palabras dichas por Jesucristo. Pero esta mujer, lo único que tenía, lo dio. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entender que al dar, se nos dará, ¿verdad? Y que eso va a rebosar en nuestro regazo. Según la medida de lo que nosotros hayamos hecho, también nos medirán a nosotros. Está hablando de lo mismo. Está hablando de cómo nosotros tengamos el corazón y bendigamos, así también se nos va a retribuir. Aunque no todo es dinero. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, este pasaje, sentí mi corazón hablar de esto porque realmente necesitamos compromiso cristiano. Yo necesito compromiso cristiano. Si yo no creo que el diezmo es obligatorio, pero sé que el diezmo es un principio, vamos a diezmar como un compromiso para sostener la iglesia. Si entiendo que la palabra diezmo me choca y me da de entera, entonces vamos a ofrendar y estudiar todo lo que son las ofrendas en el Nuevo Testamento y vamos a dar cuenta que se reunían por diferentes ocasiones ofrendas diferentes para diferentes cosas. Y había hasta un ministerio para la gente que no tenía comida, para las viudas, para los huérfanos. O sea, todo era recoger. Por eso hay gente que va a la iglesia y dice: yo no entiendo eso, desde que uno llega a la iglesia nada más recoge, nada más es ofrenda, nada más es diezma, nada más es... A mí no me gusta que digan el momento del diezmo. No me gusta. Porque realmente no es nuevo testamentario o neotestamentario. Pero que todo lo que son de la iglesia tengan el compromiso y sepan que por lo menos, estamos hablando, por lo menos deben de diezmar o en su defecto dar buenas ofrendas. Tener compromiso. No es asunto de hacer pactos, de darle tu dinero a Enlace, de darle tu dinero a Ana Méndez, a Guillermo Maldonado, a Cash Luna o a saqueadores que por televisión te piden dinero. No. Es tu iglesia local y la gente de tu entorno que está necesitando el fruto de tu trabajo. De que tú puedas sembrar en el reino de Dios. Jesús dijo, literalmente, que hagamos tesoros en el cielo donde el ladrón no puede entrar, ni el comején, ni la polilla. Entonces está hablando de el corazón, de hacer tesoros en los cielos. Tiene que ver con ayudar, con dar, con cuidar, con bendecir. Y termino con esto. Entonces el rey les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Estas ovejas que fueron buenas, que ayudaron, que ofrendaron, que sanaron al herido, que ayudaron al forastero, que recogieron personas que por alguna situación se quedaron sin habitación o se perdieron en la ciudad.
Todos estos son los benditos de su Padre. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a ir orando para que el Señor nos quite esa mezquindad y pongamos en las manos de Dios esos sentimientos de antiofrenda, antidiezmo, antisiembra bíblica, porque si hay una siembra bíblica, no hay una doctrina oficial de prosperidad en la Biblia, que el apóstol Pablo dice que él sabía vivir en prosperidad y también sabía vivir con necesidad. Pero que ante todas esas cosas, Cristo le daba fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, aun que tenga necesidad o no la tenga. Así que recuérdense también que mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Su hermano Gabriel Veras, en un sermón de avivamiento. Créame que el avivamiento no es solamente predicar sobre los dones, es hablar de aquellas cosas que nos bendicen espiritualmente.